les cuento que el mercado global de quesos artesanales está creciendo, pero a pasos agigantados. En el 2022 estaba valorado en 12.000 millones de dólares y ahora se espera que crezca a 20.000, por supuesto, para el año 2025. El crecimiento del mercado se debe al aumento de la demanda y al aumento de la demanda en los quesos digamos, de queso tipo gourmet, así como la creciente popularidad de las cadenas de restaurantes y los supermercados que ofrecen quesos artesanales. ¿Okay? Ya ahora es muy común ver en los supermercados quesos artesanales además de los quesos industriales, como esa mozzarella rallada por ahí que anda por allí, los bloques de mozzarella, todo eso es puro queso análogo, para que sepan, ¿ok? Que es 40% queso, como los productores de leche subpagados pueden sacar provecho de la leche que producen. ¿Okay? En estos días estaba hablando con un amigo, acuérdense que yo soy ingeniero también, ¿no? Tengo 2 trabajos, ingeniero y quesero. Entonces, él a la vez es ingeniero y es granjero. Aquí le dicen farmers, ya que su familia ha tenido una finca por más de 10 años. Él se llama Cameron. Y este tipo de empresario es de los que se paran a las 5 de la mañana, se montan en el tractor a arar la tierra ellos mismos ordeñan, por supuesto, usando equipo mecánico, porque así son más eficientes, y luego venden toda su producción a Fonterra, que es la empresa aquí en Nueva Zelanda que tiene el monopolio de la leche. El hecho es que actualmente el precio de la leche está subpagado para algunos y seguro que Fonterra va a decir que está bien pagado. Ellos no lo pagan por litro, ellos lo pagan por sólidos totales en la leche. Entonces, ¿qué pasaría si un empresario lechero no quisiera subyugarse a ese monopolio de Fonterra o de otra empresa? Como en mi tercera sección de Cheese and Tips, ¿cómo se puede prevenir que el queso salga con una textura arenosa? La textura, y por ahí recibí yo una pregunta que me hicieron en el canal. Creo que la tengo por ahí para contestarla ahora más tarde. Entonces, la textura arenosa en el queso preocupa, yo diría que es una preocupación siempre o muy común para los fabricantes del queso o de los quesos artesanales. Y se debe o puede deberse a varios factores que están relacionados, por supuesto, con el proceso de fabricación y con las condiciones de almacenamiento. Entonces, para prevenir, y no les voy a decir las causas y esas cosas, sino lo que tienen que hacer, porque creo que es mejor. Entonces, para prevenir esa cuestión, para prevenir la textura arenosa, ¿qué tienen que hacer? Varias cosas. Entonces, para que lo tengan en mente. Lo primero que tienen que hacer es controlar la acidez. Yo diría que el control de la acidez es fundamental en la fabricación de quesos artesanales y su desarrollo se relaciona directamente con la transformación de la lactosa en ácido láctico, la cual se realiza por bacterias lácticas que están presentes a la leche o que son nativas o que son añadidas. Y hoy, todas las semanas, he ido hablando sobre un queso. La semana pasada terminamos el queso camoneo. Hablamos sobre la oportunidad de negocios, hablamos sobre la denominación de origen protegida, ¿no? ¿Y por qué les hablé sobre esos quesos? Porque eso, sobre todo las personas que están fuera de su país de origen, los quesos españoles son espectaculares. Los quesos españoles, cada vez que van para los mundiales, arrasan. Hay muchísimos quesos españoles y todos son buenos, toditos. Entonces, son una oportunidad de negocio que yo veo. Entonces, y a través de la denominación de origen y todos esos videos que yo les he dado, ustedes pudieran ser fíjense esta foto, qué belleza. Fíjense esta foto. Esto es una cámara de maduración. Esto es una cámara de maduración con todas las de la ley. Fíjense la higiene. Fíjense lo bello que es, ¿no? Fíjense,
si aumentan la imagen, fíjense los estantes, aunque los estantes son de madera, los quesos, algunos están de lado y otros están en la tabla directamente, ¿no? Pero los quesos están secos. Como están secos, no hay contaminación. La madera tiene fibras y al tener fibras, ahí se meten las bacterias, ¿verdad? Y se meten las levaduras y se meten los hongos y todas esas cosas en la fibra de la madera. Pero el queso, como está seco, no, esos hongos no penetran al queso porque solamente se pondrían afuera en la concha del queso. Entonces, ahí lo vi, pero no recuerdo qué tipo de queso era. El hecho es que fíjense estas manchas blancas, ¿verdad? Estas manchas blancas y esta grieta que está aquí. Entonces, este queso fue empacado al vacío y lo pusieron a secar en lo pusieron a secar. No sé si a temperatura ambiente o en el refrigerador o en la heladera, no lo sé. El hecho es que lo pusieron a secar. Entonces, aquí estas manchas blancas es evaporación y como estaba empacado al vacío, el queso tenía un contenido de humedad X. Cuando lo pusieron a secar, el queso se secó violentamente, según mi opinión, y se agrietó. Secó muy rápido y el queso partió. Entonces, y esto blanco que está aquí son el mantenimiento. Entonces se va cepillando. Pero fíjense que los estantes están totalmente limpios, ¿no? Esto se denota que esta gente mantiene la cámara. No solamente es poner los quesos a madurar, es también mantener la cámara de maduración. Hay que darle mantenimiento, hay que limpiarla, hay que quitarle el hongo que se le va acumulando, en fin, ¿no? Aunque los estantes son de madera, se ve que tienen un proceso de maduración bien controlado. Y eso forma parte también del proceso de manufactura, controlar la inflación, controlar la maduración. Y hay que llevar un registro también, que también incluye el sistema que les estoy hablando yo. Entonces, fíjense cómo está todos los racks. Hola, quise hacer queso mozzarella. Se cuajó bien la leche pasteurizada, no homogenizada, después de secar la cuajada. La puse a calentar en suero y se volvió a hacer leche. ¿Qué pasó? Te embarraste, como dicen los colombianos. Bueno, fíjate, Mr. Miau Miau. ¿Qué pasó? Te cuajó la leche, ¿ok? Hiciste leche, la cortaste, me imagino, la pusiste a secar, tuviste tu cuajada y a lo que la metiste en el suero, se volvió otra vez, se destruyó la cuajada. Lo que pasó allí fue que calentaste demasiado la leche, el suero. El suero tiene que tener una temperatura entre 60 y 70 grados máximo. Como seguro estabas calentando en la estufa, entonces por supuesto el fuego perenne disuelve las fibras las fibras de paracaseína tienen una membranita que se llama un epitelio. Y ese epitelio, con el calor, se disuelve y sale la grasa libre. Entonces, pierdes el queso. Entonces, lo que tienes que hacer es bajar la temperatura, calentar a razón de 2 grados cada 5 minutos, más o menos. Y allí baja